quiero comenzar haciéndoles una pregunta antes de entrar en el tema. Y es acerca de, ¿se acuerdan hace un mes que se les dio una hojita de una oración de 3, donde iban a anotar 3 personas, iban a comprometerse a orar por esas 3 personas durante un mes? No me respondan, no quiero que me respondan. Solamente lo que quiero saber, y preguntes, respóndase usted si lo hizo o no lo hizo. Yo lo que sí les puedo decir, y no es porque estén aquí, pero nuestra oración en ese tiempo fue orar por la familia de Goyo y de Carmelita y de la hermana Ángela. Fue los 3 que pusimos, Isabel y yo. Y el Señor respondió. Cuando oramos y cuando nos ponemos delante del Señor, Él siempre responde la oración. Siempre. El problema es de que no oramos. Ese es el detalle. Y hoy el tema tiene que ver precisamente con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque el título hoy nos va a confrontar a todos y es creyentes de mentira. Creyentes de mentira. ¿Ustedes piensan o creen que puedan existir dentro de la iglesia creyentes de mentira? ¿Creyentes falsos? ¿Adoradores falsos? ¿Cristianos falsos? ¿Pueden existir o no pueden existir? Sí, vayan conmigo a 2 escrituras. Juan 8, desde el verso 31 hasta el 44. Está larga la escritura, pero es necesaria. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ponga atención ahí lo que dice. Dice, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Entonces la pregunta es, ¿puede haber gente que sea falsamente libre o que se sienta libre sin serlo? Y en el verso 37 en adelante dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron, vosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué dice? Y padre de mentira. Quiero que ponga atención ahí, en el verso 31 dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, lo cual da a entender que ya eran, ¿qué? Creyentes. ¿Sí o no? Ahora vaya a Hechos 19:15, la otra escritura. Hechos 19, verso 15. Dice la palabra, Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Si ponemos atención aquí en lo que acabamos de leer en estas escrituras,
nos damos cuenta de que puede haber creyentes de mentira y que los demonios saben quién es un verdadero creyente a través de su testimonio. Ahora, escuchen esto, no sé cuántos de ustedes recuerdan hace 15, 20 años atrás, cuando estaba muy de moda en las iglesias que se hacían campañas evangelísticas, no sé cuántos recuerdan, aquí hay muchos que ya tienen años en el evangelio, se hacían campañas invitando a predicadores, evangelistas, que habían sido narcotraficantes, asesinos, pandilleros, sicarios, excantantes de grupos famosos, que apenas tenían un mes de convertidos y ya los traían viajando, dando su testimonio, sin dar verdaderamente un fruto, exartistas que tenían unos meses de convertidos y ahora viajaban llevando su testimonio. Incluso aquí llegó a venir el que hizo la película de Cicatrices, el Rodrigo Abed, de famosillos de esos. Pero muchas veces, ya analizando y viendo su vida, resultaba que la mayoría de las ocasiones eran falsos testimonios los que daban. Inflaban las cosas, inflaban los hechos con mentiras para que fuera más creíble y para que la gente lo creyera. Pero en realidad no era verdad. Por ejemplo, un sicario decía que él había andado hasta con el Chapo, cuando ni siquiera, a lo mejor fue solamente un piedrero, un craquero, un marihuano, pero él se hacía y como si hubiera sido el más malo de los malos para que la gente se impresionara. O sea, inflaban los hechos, ¿sí? Hoy en día se ha ido cambiando, ¿sí? Hablando de falsos testimonios, pero hay otro tipo de creyentes que se aprovechan de lo mismo, ¿sí? Falso testimonio. Y hoy en día lo podemos ver en cantantes. ¿Cuántos cantantes no se están cambiando según de cantarle al mundo? Ahora le cantan a Dios, pero en realidad si analizamos la letra, no saben ni a quién le cantan, porque no se sabe, no se conoce, y menos su fruto. Y podemos mencionar nombres, pero de eso no se trata, sino a quienes le cantan. De verdad son creyentes nacidos de nuevo, convertidos. Y los famosos brujos, exsatanistas, que ahora están muy de moda, ¿sí? Dando su testimonio y según ellos para revelar los secretos ocultos de Satanás, para que la gente sepa. Pero pues la palabra nos revela los secretos del diablo. Bueno, que no son ni secretos, son públicos. Pero, ¿por qué existe todo ese tipo de creyentes de mentira, de falso testimonio? ¿Por qué? Y hay varias preguntas. Número uno, ¿son creyentes verdaderos? ¿Y sus testimonios son verdaderos o son falsos? ¿De verdad descubren los secretos de Satanás o los encubren más? ¿O son agentes del diablo? Porque la palabra advierte que tengamos cuidado ¿de quién? ¿De quién? De los falsos, hermanos, nos advierte. ¿De verdad descubren los secretos del diablo o los encubren más? ¿Cuál es el secreto? Escuche esta pregunta. ¿Cuál es el secreto o el arma mejor escondida, camuflajeada de Satanás entre los creyentes, entre los que nos decimos creyentes? Todos vamos en la bola, todos. El arma más escondida, más camuflajeada, pero más usada por él. Y dentro de la iglesia. Uy, uy, uy. Y esta está interesante. ¿Ustedes creen que Satanás puede hacer creyentes falsos, que incluso se hayan bautizado, que incluso prediquen, que incluso quieran expulsar demonios como leímos en Hechos 19, pero aún así ser creyentes falsos? Que tú veas a una persona y digas, no, es que él predica y Dios respalda su palabra. Claro, su palabra de Dios, él la respalda, ¿sí? Pero Jesús dijo muy claro en Mateo 7:20 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre.
Porque en aquel día del juicio muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y no dice que lo hayan hecho mal, lo hicieron bien. Pero sin embargo él dice, pero yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todas estas preguntas y a esta introducción que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por qué los creyentes falsos o creyentes de mentira abundan en las iglesias? ¿Por qué? A ver, piense, deje de subo este. ¿Por qué creen que abundan en las iglesias? Porque viven en la esencia de Satanás, en la naturaleza de Satanás. Y la respuesta a todas estas preguntas se reduce o se resume en dos palabras: la mentira. ¿La qué? La mentira. Lo más sorprendente dentro de las iglesias, y esta no se escapa, dentro de las iglesias, todas las iglesias en general, sin importar su denominación, lo más sorprendente dentro de las iglesias, escuche esto, hoy la palabra nos va a confrontar, pero tremendo. Lo más sorprendente dentro de las iglesias es la capacidad tan fácil de los que nos decimos creyentes de mentir. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? ¿O solo yo? Es increíble con la facilidad que mentimos para excusarnos, para no vernos como culpables. Y tratamos de justificarnos a toda costa. Y mentimos. Y mentimos no solo a Dios, sino entre los mismos hermanos. Porque Dios no puede ser burlado. Pero entre los mismos hermanos. Ya no decimos de los del mundo, de los que no conocen del Señor. Porque dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno y él es el padre de mentira, pues le pregunto, ¿en qué vive el mundo? Pues en mentira, el engaño. Ahora, ¿pero por qué la mentira es tan difícil de erradicar? Vuelvo a repetir, no estoy hablando de la gente que no conoce de Cristo. Estoy hablando de nosotros los que decimos creyentes. Por eso la pregunta inicial, ¿cuántos de ustedes de verdad oraron de acuerdo a la hojita que se les dio? Y ahí se les dieron las citas, se les dio el manual de cómo hacerlo. Pero ¿cuántos de verdad se comprometieron a hacerlo? Si se hubieran comprometido, viéramos fruto. Se viera el fruto. Esa es la realidad. Tal vez lo hiciste un día, dos, luego te cansaste, luego dejaste, luego otra vez, otra vez. Imagínense, por ejemplo, los cultivos ahorita que están muy bonitos, que dejaran de regar. No sé, creo que los cultivos de trigo les tienen que dar, no sé, 3, 4 regadas. La verdad no sé, pero que le dieran nada más una y los dejaran ahí. ¿Qué pasaría con ese trigo? Pues es lo mismo con nosotros. Lo mismo con nosotros. Hacemos tantas promesas vacías a Dios que no cumplimos. Y no vemos fruto, no vemos resultados, pero al final de cuentas, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Dios. Porque no nos responde. La pregunta otra vez, ¿por qué creen ustedes que la mentira es tan difícil de erradicar? Y no digo de la gente, de nosotros mismos. Tal vez tú tengas una semilla o un camote de mentira ahí dentro del corazón que no puedes con él. O otros pueden tener una semillita del tamaño de mostaza, pero al final de cuentas es mentira. Y el tamaño no importa, porque sigue siendo mentira. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil de erradicar, de echar fuera la mentira, de quitarnos de ser mentirosos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Vayan conmigo a Romanos 1:25. Se va a poner bueno ahorita, ¿eh? Solo deje que sea el Espíritu el que obre y que le hable a su vida. Y no trate de excusar y de decir, y esto le queda bien a fulanita, menganito. No, aplíqueselo. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿cambiaron qué? La verdad. De Dios por la mentira. ¿Y cómo lo hicieron? Honrando, ¿se acuerda de la honra que hablamos hace unos domingos?
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué es tan difícil de erradicar la mentira? Porque es una decisión que tú tienes que hacer. Dice en Romanos 1:25, prácticamente lo que dice es de que cada uno de nosotros elegimos hablar verdad o hablar. Ahora, muy atentos aquí, porque si no lo entendemos a la luz de la palabra, puede sonar contradictorio lo que vamos a ver hoy. En los pasados estudios hemos visto acerca de echar fuera demonios y todos los días, tú y yo vamos a estar en un campo de batalla. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, todos los días vamos a estar en un campo de batalla, o estamos en un campo de batalla, todos los días, hasta que te mueras o me muera, todos los días. Y la mayor evidencia de la astucia de Satanás es que él ha logrado engañar a la iglesia de Cristo respecto a la naturaleza de la batalla en que estamos librando todos los días. O sea, te engaña haciéndote pensar de que tu pelea es con tus familiares, tu pelea es con otras cosas, tu pelea es contra la enfermedad, tu pelea es contra el cansancio, tu pelea es contra tu falta de trabajo, tu pelea es contra tu escasez financiera, tu pelea, a ver si alguien atiende al niño, por favor, sí, llévenlo para allá, para que no distraiga. La palabra de hoy es bien importante, sí, y déjenlo que llore si llora. Decía mi abuelita, los niños no se mueren por llorar. La palabra es tan importante hoy, no dejemos que nada nos distraiga. Porque el enemigo así lo hace todos los días. Te hace ver que estás peleando contra otras cosas, pero no peleando contra ti mismo, con la batalla que tú debes de pelear. Y nos enfoca los cañones, o hace que enfoquemos los cañones hacia familiares, parientes, hermanos, hermanas, tanto de la fe como biológicos, pero nos desenfoca de la verdadera batalla. ¿Para qué? Pues para que no sepas cuál es la verdadera esencia de la batalla que estás librando. ¿Cuál es esa batalla? Vayan conmigo a Primera de Timoteo 6:12. El que lo encuentre lo lee, por favor. Primera de Timoteo 6:12. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:12? Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. De la fe. De la fe. ¿Qué más? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelear la buena batalla de la fe, pero no la vas a pelear o no vas a ir a la guerra si no llevas una armadura o no llevas un arma. Para poder pelear esa batalla que nos dice aquí la palabra, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿La armadura de quién? No la tuya. ¿La armadura de quién? De Dios. Efesios 6:11 y Efesios 6:13, mire lo que dice. ¿Qué dice? Efesios 6:11 y Efesios 6:13. ¿Qué dice? Vestir de toda la armadura de Vestir de toda la armadura de Dios. Ahora vete al 13, hasta ahí dile, ¿eh? En el 13, Dios. Por tanto, tomad toda la armadura. la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios, pero no solo te vistas de la armadura de Dios, sino toma toda la armadura de Dios para estar firmes contra qué o contra quién. Por el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Mm? En Efesios 6:11 dice para estar firmes contra las acechanzas también, ¿sí? Se nos dice que nos sometamos a Dios en la palabra. Dice que resistamos a Dios, digo que resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Santiago 4:7 lo resume en 3 pasos. Número 1, nos sometemos a Dios. Número 2, al estar sometido a Dios, puedo resistir al diablo porque tengo la armadura de Dios. Y número 3, el diablo va a huir, porque contra la armadura de Dios no va a poder. O sea, lo que nos da a entender que la lucha es espiritual. No es contra la gente, no es contra las personas, es contra lo que está detrás de la gente. No es con tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu primo, tu prima o cualquier vecino, sino es contra lo que está dominando a esa persona. Esa es la lucha, esa es la batalla. Pero Satanás nos engaña, haciéndonos creer de que, ay, es que
estás tan cansado, necesitas reposo. Una frase que me gusta de la hermana Gloria es de que desde hace años ella dice, de estar enfermos en la casa o enfermos en la iglesia, pues hay que ir a la iglesia. Tal vez el Señor ahí nos sane, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a caminar en fe. Ahora, la estrategia de Satanás ha sido desde el principio llevar a los hijos de Dios, a los creyentes, a creer la mentira. ¿A creer qué? De que la lucha es una lucha de poder, pero no espiritual. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, les vuelvo a repetir, llegaron a ir a congresos, convenciones, seminarios, eventos de guerra espiritual, y la gente después de que salía de esos eventos, porque le hacían creer que ahora él podía expulsar demonios, él podía enfrentarse al mismo Satanás y él podía echar fuera todo lo inmundo de su casa, pero no se les confrontaba con el pecado. Se les decía que eran ahora el Superman espiritual o la Mujer Maravilla espiritual. Y salían de esos congresos, de esos eventos, llegaban a la casa buscando demonios abajo de la cama, en la cocina, y ¿dónde estás para echarte fuera? Se sentían, para pelear con ellos. En Estados Unidos se dieron, cantidad de ese tipo de eventos, pero que lo único que produjeron fue falsos hermanos, porque nunca se les confrontó con la verdad. Lamentablemente, dentro de la iglesia son muchos los que han creído esa mentira. Les hacen creer de que ellos son los campeones. Despierta el campeón que hay en ti. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Nada, ningún arma prosperará contra ti. Y sí, eso es verdad, pero si cumples lo primero, si te pones a cuentas con Dios, si de verdad naces de nuevo y te arrepientes de tus pecados, de tu vida pasada. ¿Me estoy explicando? Pero se nos hace creer de que muchas de nuestras armas son carnales. O sea, de que confíes en ti, que tú eres y tú eres. No. Nosotros no podemos hacer nada si el Espíritu de Dios no obra en nosotros. La palabra de Dios dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Ahora escuchen esta escritura, 2 Corintios 10, 4 al 5. La versión Dios habla hoy dice, 2 Corintios 10, 4 al 5, las armas que usamos no son del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo, para que lo obedezca a Él. Me gusta esta versión porque está muy clara. O sea, lo que está diciendo es que el campo de batalla es la mente, que las armas son espirituales y la batalla de todos los días la podríamos llamar la batalla por la verdad. De ti depende lo que quieras creer en tu mente, verdad o mentira. Si tú y yo no luchamos de la manera adecuada, vamos a terminar perdiendo muchas batallas, creyendo y hablando las mentiras de Satanás. Ahora, esta confusión de no saber la verdadera naturaleza de la batalla es la razón de por qué en algunas denominaciones se habla tanto de atar y de expulsar demonios y se le empodera a la gente según, pero nunca se le confronta con el pecado. Por temor a que se vayan o por temor a perder la membresía. Y se les enseña al contrario, a reclamar bendiciones. Declare, confiese, Señor, yo soy bendecido. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Hasta lo agarran como un lema. Aquí hay de esos, ahí en el rancho, muchos de esos. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Y tú lo ves que es un hermano mentiroso, chantajista, ladrón, o una hermana chismosa que no deja de hablar de los demás, pero bendecida, prosperada y en victoria. Porque así se nos enseña a declarar bendiciones o a reclamar bendiciones, pero son mentiras. O de arrebatarle a Satanás lo que dicen que te robó. Incluso hay canciones. Hay una canción que
que dice, y de una cantante dominicana, que se llama incluso así, arrebato, y arrebato, y arrebato, y arrebato. ¿Tú quién eres para arrebatar? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, y tener cuidado que tú y yo, escúchalo bien, no tenemos ningún poder, escúchenlo bien, de reclamar a Satanás. Ninguno. La palabra no te da ningún poder sobre Satanás. Sobre los demonios sí. Sobre Satanás no. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Pero ¿cuántas veces hasta cantamos en la iglesia y písale la cabeza al diablo y machácale, 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 machácale? ¿De veras? ¿Es cierto que tú le puedes machacar solo por declarar y decretar que tú eres un hijo de Dios? Jesús nos dio autoridad de echar fuera demonios. ¿Sí? Satanás es asunto de Dios. Nosotros podemos echar fuera demonios. Satanás es asunto de Dios. Ni siquiera el arcángel Miguel, que estaba, por así decirlo, al nivel de Satanás, se atrevió a maldecirle. Y nosotros hasta cantamos, machácale, 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 machácale. Mire lo que dice en Judas, el libro de Judas, verso 9. Alguien lo lee, por favor. Y si alguien tiene la versión Dios habla hoy, para leer esas dos versiones, pero vaya rápido, por favor. Judas, verso 9. ¿Qué dice? Judas, verso 9. Léalo fuerte. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Dice que cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo contra Satanás por el cuerpo de Moisés, ni siquiera él se atrevió a maldecirle a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Se da cuenta? La versión Dios habla hoy dice lo mismo, Johnny. Está igual. ¿Sí? El Señor te reprenda. O sea, Miguel aquí lo que está dándonos a entender es de que hay rangos de autoridad. Un día estudiaremos, ya les dije, de los ángeles. Pero la Biblia dice que Satanás es un querubín. Ahora le pregunto, ¿ha dejado de ser querubín? Ha dejado de ser querubín en el cielo. Pero su poder de engaño, de mentira, que utilizó para engañar a un tercio de los ángeles, ¿creen que ya se le quitó? No, porque no ha llegado el juicio. Miguel es un arcángel. Hay querubines, arcángeles, serafines, ángeles, principados, potestades. Hay muchos rangos de ángeles. Pero aquí Miguel lo que está dando a entender es de que lo que decíamos, Satanás es asunto de Dios. ¿Sí? La naturaleza de Satanás es la mentira. Esa es su naturaleza. Y todos los días lanza sus dardos de mentira. ¿Mm? ¿Y a dónde? ¿A dónde los lanza? Pues a la mente de cada uno. Incluso ahorita te puede estar lanzando dardos. Ahorita que estás escuchando la palabra. Te puede estar envenenando la mente. Y tristemente muchos de esos dardos envenenados de mentira dan en el blanco de los creyentes. Eso es lo triste. Sin la armadura de Dios, porque se descuidan. Porque leímos en Efesios que tenemos que ponernos la armadura de Dios cada 8 días, cada mes, cada día que hay servicio. Todos los días, todos los días. Sin la armadura de Dios, eres un blanco fácil del enemigo. Y vemos dentro de las iglesias, por falta de esa armadura y por no pelear la batalla correcta de la verdad, de la fe, creyentes de mentiras. En Juan 8, la escritura que leímos, al principio dice que eran judíos creyentes, o sea, ya habían creído en Jesús, pero aún así eran mentirosos, que Jesús los confrontó y dijo, ustedes hablan mentira. ¿Cómo? Si eran creyentes, habían creído en Jesús, pero eran mentirosos. ¿Conoce creyentes así? Abundan. Y mire, en Hechos 8:13 también dice, habla de Simón el mago. Hechos 8:13 dice que Simón el mago creyó y se bautizó. Pero
seguía cautivo de la mentira y del engaño. Y en Hechos 19, 18, dice que muchos habían creído, pero tenían cosas ocultas, todavía. O sea, vivían una vida de mentira, de falso testimonio. Pero, ¿qué sucedió? Si dice que eran creyentes que incluso se bautizaron. ¿Qué les pasó? Pues ocurrió lo mismo que sucedió en el cielo, cuando Satanás engañó a un tercio de los ángeles, lo mismo que sucedió con Adán y Eva en el jardín, y lo mismo que ocurre hoy en día. Y es lo que Pablo le dice a los romanos, como leímos en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por... Ellos eligieron. Tú eliges qué creer. Tú eliges. Y adoraron y sirvieron a las criaturas, a imágenes hechas por el hombre, en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Y con esas palabras, el apóstol Pablo, en Romanos 1, describe la idolatría del hombre, no simplemente como un acto de adoración a imágenes paganas, a estatuas, a pinturas, sino como algo mucho más complejo y escondido, y que comienza con hacer un intercambio de la verdad por la mentira. Empiezas a creer o a crear tus propios ídolos y empiezas a alejarte de Dios. Cuando tú decides abandonar la verdad y abrazar la mentira, lo que sucede es que inevitablemente creamos o vamos a crear ídolos basados en la mentira. Y esos ídolos pasan a ser el centro de nuestra adoración. No son ídolos de barro, de metal, de bronce, pinturas, porque no nos referimos solamente a ídolos de imágenes, sino ídolos que se levantan en el corazón. Y de hecho Dios advirtió desde el Antiguo Testamento a través del profeta Ezequiel sobre eso. Vayan conmigo a Ezequiel, profeta Ezequiel, verso 14. Se lo leo, versos 5 y 6. Capítulo 14, perdón. Ezequiel 14, del 4 al 6. Dice, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Recuerde, puede decir, sí, pero aquí le está hablando a Israel. Recuerde que usted y yo ahora somos injertos en Israel. Luego dice en el 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ¿qué? Ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y escuche esto es para entendidos, muy atentos. Se pueden hacer ídolos de hombres, de doctrinas, de cosas, cuando eres expuesto a otro evangelio. Hoy en día hay muchos creyentes, que se sienten que tienen la doctrina perfecta y que se sienten los espirituales, pero se pueden hacer ídolos incluso de doctrinas. Mire lo que Pablo habla, vaya a Gálatas. Gálatas es un libro muy profundo que nos ayuda a prevenirnos contra la falsa enseñanza de los que ahora se sienten mesiánicos, se sienten de que tenemos que volver a las cosas de antes, a guardar el Sabbat, el Shalom, Yeshua. Y tú no eres israelita, eres injerto del pueblo de Israel, pero no eres judío. Pero miren lo que dice en Gálatas 1, 6 al 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Un evangelio qué? Diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema es maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Dice en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. No sería. O sea, ¿pero por qué dice si un ángel del cielo? Si pusieron atención, dice, si alguien viene a predicarles un evangelio diferente, incluso un ángel del cielo, o sea, va a estar tan grande el engaño. Pero ¿por qué dice un ángel del cielo? Vaya conmigo a 2 Corintios 11, 14, ahí poquito atrás. 2 Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Se disfraza como ángel de luz. Pero él se disfraza como ángel de luz, pero él es un espíritu. ¿Pero a quién va a usar? Bueno, siga, lea el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando hacemos ídolos de objetos, de personas, de cosas, de de éxitos profesionales, de trabajo, de afanes, o de otra cosa que nuestro corazón anhele, inevitablemente terminamos siendo esclavos del ídolo que hemos creado. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Mejor dicho. Terminas siendo esclavo del ídolo que creaste. Inevitablemente terminamos siendo sus esclavos de lo que hemos creado, sea en el corazón o con nuestras manos o en nuestra mente, lo cual nos aleja cada vez más de Dios, quien es el único, dice la palabra, que merece toda nuestra adoración. En pocas palabras, nuestros ídolos nos van a autodestruir. Haz de cuenta que estás creando una bomba para destruirte tú mismo. Y nos convierten en víctimas de guerra. Tarde o temprano va a explotar esa bomba del ídolo que has creado. Y todo comienza cuando cambiamos la verdad de Dios por. Ahora, número 1, escuchen esto. ¿Cuáles son los frutos de la verdad y la mentira? Según la Biblia. ¿Cuáles son esos frutos? Grábense esto y anótenlo, ¿eh? Desde el principio, la intención de Satanás ha sido y será, mientras estemos en la tierra, que tú deseches la verdad de Dios y que creas sus mentiras. Ese es su objetivo, no hay otro. Si crees o creemos las mentiras del Satanás, pues ya la batalla es un 90% perdida, porque vas a terminar autodestruyéndote. Esa ha sido su intención. Y las mentiras las ofrece todos los días. El problema con esto es que cuando hacemos eso, o cuando creemos las mentiras, pasamos de la libertad a la esclavitud. Así como ocurrió con Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora piensen en esto por un momento. Cristo declaró que él vino a dar libertad a los cautivos en Lucas 4:18, cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto vine a dar libertad al cautivo. Y sí, y él dice que nos hace libres, que si él nos hace libres, seremos verdaderamente libres, como leímos en Juan 8:32, ¿sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora le pregunto, si Cristo vino a darnos libertad, pues es lógico porque éramos esclavos de algo, ¿o no es así? Si vino a darnos libertad, es porque éramos esclavos de algo. La esclavitud, ¿qué implica o qué quiere decir? Que hay un amo al cual tienes que obedecer, te guste o no te guste. Dependiendo del amo que seas esclavo, es al que vas a obedecer. O los esclavos tienen elección de elegir si obedecen o no. No. Si no hay castigo.
Y en este caso, el amo es el pecado que heredamos de Adán y Eva. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, producto de escuchar las mentiras de Satanás. ¿Por qué vino el pecado? Pues por escuchar las mentiras de Satanás, porque Adán y Eva le creyeron las mentiras que él les dijo. No, no es cierto que Dios dijo, no, no van a morir, no, Dios mintió Dios, no van a morir. Ah, entonces podemos comer, sí. Y mintió y le creyeron. Y creyeron más la mentira que la verdad. Ahora, Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado y clavó el acta de acusaciones que Satanás tenía, o sea, el acta de mentiras, de argumentos que tenía contra cada uno de nosotros. Como dicen Colosenses 2:14 al 15, que Jesús clavó en la cruz el acta de acusaciones que Satanás tenía en contra de cada uno de nosotros. Y nos regaló vida de plenitud. Porque mientras la mentira trajo como fruto muerte y destrucción, pues la verdad de Dios trae vida y vida en abundancia. Como dice Juan 10:10, dice que Satanás vino solamente a 3 cosas: robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahí podemos ver el fruto de la verdad y el fruto de la mentira. Ahora escuchen muy bien esto. Esa plenitud de vida de la cual habla Jesús depende de cuánto vivamos en la verdad. ¿Sí me captaron? Lo diré de nuevo. Esa plenitud de vida que Jesús promete depende de cuánto vivamos en la verdad. ¿Pero en la verdad de quién? ¿La tuya o la de Dios? No es nada. ¿La verdad de quién? ¿La tuya o la de Dios? La de Dios. Y asimismo, la carencia de la plenitud de Dios está directamente relacionada a cuántas mentiras estamos viviendo y creyendo. La mentira y la verdad son semillas que van a dar fruto. Y por mucho que, por ejemplo, si tienes una semilla de mentira y para entenderlo mejor y te da una papaya, no vas a decir que la papaya es una sandía, porque ese es el fruto de la semilla que estás creyendo y que estás cultivando. Y esto es así porque tanto la verdad como la mentira tienen frutos. Y por mucho que tú digas que eres alguien, que eres un creyente verdadero, pero tus frutos. ¿Qué dice Tito 1:16? A ver, alguien búsquelo y léalo en lo que tomo agua. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo dominados y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Dicen que creen en Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan. O sea, ¿cómo es eso entonces? ¿Mm? Porque por los frutos, ¿qué dijo Jesús en Mateo 7:20? Por los frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y mientras vivamos en este cuerpo mortal, en esta carne, aunque Cristo ya nos hizo libres, tenemos que luchar diariamente para no caer en las mentiras del diablo. Diariamente te tienes que poner la armadura de Dios, todos los días, para no caer en las mentiras del diablo. Número 2, Satanás es la fuente de todas las mentiras, no de algunas, de todas. ¿Satanás es qué? La fuente de todas las mentiras. A ver, dígalo. Satanás. Y Satanás, como es la fuente de todas las mentiras, su arma más poderosa, más efectiva, desde el principio, desde que estuvo en el cielo, cuando engañó a 1/3 de los ángeles, desde que estuvo también en el huerto con Adán y Eva, incluso cuando estuvo en el desierto también con Jesús, y hoy en día, su arma más efectiva y más poderosa sigue siendo la misma: la mentira. La mentira. En Mateo 4, del 1 al 11,
Intentó derrotar a Cristo en 3 ocasiones, haciendo uso de mentiras para atentarle, incluyendo la distorsión de la misma palabra de Dios, distorsionando la palabra. Ahora, si intentó eso con Jesús en Mateo 4, del 1 al 11, y lo hizo en el huerto del Edén con Adán y Eva, y lo hizo en el cielo con los ángeles, ¿ustedes creen que no va a seguir usando sus mentiras contigo y conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O ya no va a usar ese poder y esa arma tan efectiva. ¿Qué le dijo Jesús a los creyentes judíos en Juan 8:44? Les dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque él ha sido homicida, mentiroso desde el principio, y cuando ustedes hablan mentira, están mostrando la naturaleza a la cual pertenecen. Tú puedes decir, no, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos y canto y alabo, palmeo, brinco, salto y lloro. Pero eres mentiroso, mientes, muestras una naturaleza que no es la de Cristo. Así como la naturaleza de Cristo es la verdad, la naturaleza de Satanás es la mentira. Y cuando tú y yo demostramos o mostramos de qué naturaleza somos, es según el fruto de lo que hablamos. Sea verdad o sea mentira. Por mucho que tú digas que tienes otro fruto, pues tu fruto es evidente, porque la gente ve qué fruto tienes. Y Satanás miente porque es mentiroso por naturaleza, y toda mentira tiene su origen en él. O sea, esto quiere decir que no hay nada que Satanás o sus demonios puedan decirnos que debamos creer, porque no hay verdad alguna en ellos. No te van a hablar la verdad. De hecho, cuando Satanás hace uso de la verdad, es con la única intención de torcerla, para engañar y hacer pecar a los hijos de Dios. Cuando tentó a Jesús en el desierto, le habló verdad. Haz que estas piedras se conviertan en pan, si eres de verdad el Hijo de Dios. ¿Jesús podía hacerlo o no podía hacerlo? Claro que sí. Cuando lo llevó al pináculo del templo y le dijo, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará. ¿Era verdad? Sí. Sí. Pero ¿cuál era el punto final al que quería llegar él? A que lo adorara, que creyera sus mentiras. Porque esa es la naturaleza, la mentira. Ahora entiendan muy bien esto. Según Juan 8:44, ¿qué sucede entonces cuando decimos una mentira? En Juan 8:44, ¿qué sucede? Pues que nos estamos identificando con la naturaleza de Satanás. O sea, en buen español, hueles a Satanás. Así como Cristo tiene su fragancia, como la verdad tiene su fragancia. ¿Recuerdan lo que vimos hace, no sé, un mes? Los demonios identifican a qué hueles. Y ellos saben. Cuando decimos una mentira, nos identificamos con la naturaleza de Satanás, porque él es el padre de toda mentira y es la fuente de toda mentira. Sí. Ahora esto es importante recalcarlo, escuchen esto, enfatizarlo, porque nosotros fácilmente decimos mentiras. ¿Quién no dice mentiras de los que están aquí? Yo creo hasta Elian también se las avienta, ¿sí? Cuando de repente encuentra el chocolate escondido, vamos a decir, y que esté embarrado todo de chocolate así, y que le diga a su abuelo, bueno, ¿sí? ¿Quién se comió el chocolate? Yo no, Tito, yo no, Tito. Y así estamos todos embarrados de chocolate, y el Señor nos dice, ¿quién se comió el chocolate? Yo no, Señor, yo no. ¿De veras? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado? No, es que... Porque incluso clasificamos las mentiras. No, es que le tuve que decir una mentira piadosa, porque, ay, es que se iba a poner mal si le decía la verdad. Entonces prefieres que se muera con una mentira
que con una verdad. Yo tuve un conflicto en la semana y se está grabando, yo se los envío a algunos de mis hermanos, porque fueron a un funeral a Michoacán, asesinaron a un sobrino que andaba mal, esa es la realidad, y mis hermanas fueron, pero ya se les había advertido que mi mamá no puede recibir de ese tipo de impresiones, que era preferible que no fuera, pero nos gana la curiosidad, el chisme, la morbosidad, y ahí van. Y llegando, pues mi mamá no es tonta, es inteligentísima. Empezó a indagar que a qué fueron y que a qué fueron, y a una de mis hermanas, pues inconscientemente se le salió a qué. Y después yo les mandé un audio diciéndoles que pues para qué habían hecho eso, porque una mentira la tienes que cubrir con otra mentira, y otra mentira, con otra mentira, y con otra mentira, con otra mentira, y se hace una bola de nieve. Que al final de cuentas todos nos íbamos a morir, que era mejor hablar con la verdad. Pues eso fue motivo de que, entonces le estás deseando la muerte a mi madre. ¿Sí? Sacándolo de contexto. Como el diablo es experto en sacar y distorsionar la verdad, ¿sí? Pero la realidad es esa, un día tú y yo nos vamos a morir. ¿Y qué le vas a decir al Señor cuando tú y yo seamos confrontados con las mentiras que decimos? ¿Va a haber excusa allá? ¿Qué le vamos a decir? Pero las clasificamos las mentiras. Ay, es que le tuve que decir una mentira piadosa. Es una mentirita blanca. No, mentira es mentira. Mentira es mentira. No tiene tamaño. Es mentira. No tiene color. Son de las tinieblas. ¿Mm? Porque su fuente, ¿de dónde viene? De Satanás. Por tanto, al mentir tú, al mentir yo, estamos revelando nuestra naturaleza pecadora, heredada de Adán y de Eva, de la misma manera que Satanás revela su propia naturaleza cada vez que abre su boca. Miente. Él no puede decir verdad. Bueno, sí puede decir verdad, pero distorsionada. Ahora la Biblia revela en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, bajo Satanás. Y te pregunto, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿bajo qué poder está? Mentira. ¿Mm? Sin embargo, escuchen esto, aquí viene lo importante. Aunque el mundo entero está bajo el maligno, ponga atención, aquí viene la parte central del mensaje. Estos últimos minutos son los más importantes. Habrá su entendimiento. Aquí es donde Dios nos va a sacudir. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, no ves manifestaciones de endemoniados. No vas caminando en la calle y de repente un endemoniado por ahí. O vas por allá en el pueblo y unas falsas hermanitas o hermanitos de repente se endemonían o se endemonizan. Y no los ves así, no es tan palpable. No vemos constantes manifestaciones satánicas ni posesiones demoníacas, como evidencia de la influencia y el poder que el enemigo ejerce sobre los seres humanos. Pero más bien vemos su dominio que tiene en el sistema del mundo. El comprar, el hablar, en la educación, en la cultura, en el creer sus mentiras. ¿Y cómo lo hace? Pues con todo lo que hay en el mundo. En la educación, la cultura, la música, la política, el comercio, los negocios. Pero también la iglesia no escapa de las mentiras. Es más, donde más miente el enemigo es en la iglesia. ¿Se escucharon? Donde más miente el enemigo, ¿dónde es? En la iglesia. Con mensajes diluidos de la palabra, haciendo ver a los pecadores no arrepentidos como víctimas. Ay, pobrecita hermana, ¿cómo está? Vamos a orar por la hermana, ¿cómo está sufriendo? Pero resulta que la hermana es más chismosa, más entremetida, no se arrepiente. Ay, pobrecita, vamos a orar. Ay, el hermano, ¿cómo está sufriendo escasez? Pero es flojo para trabajar, no le gusta trabajar, no le gusta someterse a ninguna autoridad. O es bien tracalero, le debe a todo mundo y es deudor y es esclavo del acreedor que le prestó. Ay, pobrecito hermano, vamos a orar que los cielos se le abran y que caiga bendición. No, hombre,
lo que le va a caer es juicio si no se arrepiente. Pero no nos atrevemos a decirlo. No nos atrevemos a decirlo porque no vemos ese efecto de influencia del enemigo en esa persona que está viviendo, hablando y creyendo sus propias mentiras. ¿Sí me estoy explicando o no, mis hermanos? Que los veo muy calladitos, ¿eh? Ahora, inevitablemente, mientras estemos en el mundo, el enemigo buscará engañarnos. Todos los días, a cada instante. Es más, hasta que cuando estés dormido. ¿Sí? Yo anoche tuve 2 veces, me quedé dormido. Una fue a la 1:26, cuando desperté me fijé, 1:26, y la otra fue a las 3:40. 2 veces desperté, porque yo mismo desperté con mis alaridos. Y reprendiendo en el sueño. Ya luego les platico a quién viene el sueño. ¿Sí? Fue una persona, pero era el diablo a través de esa persona. El diablo no descansa. Es lo que les quiero dar a entender. Mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, el enemigo va a buscar engañarnos a cualquier precio, ofreciendo, como lo hizo con Jesús, suplir las necesidades. Lo primero que le ofreció a Jesús fue suplir sus necesidades. Haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Darle posición. Todos quieren reconocimiento, lo llevó al pináculo alto del templo. Y lo último, ofrecerle riquezas a cambio de adoración. El único que ofrece riquezas a cambio de adoración, ¿quién es? ¿Quién es? Y utilizar el arma más poderosa, la mentira. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que sabemos que estamos en Él. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice que ahora somos nuevas criaturas. Y también dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y les adelanto que esta semana vamos a ver acerca del mundo en los devocionales. Estén muy atentos, más profundo. La palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos aquí, pero no pertenecemos en el mundo. Es como los ilegales o que no tienen papeles que están en Estados Unidos como nosotros estuvimos, pues no pertenecemos a esa nación. Gozábamos de ciertos beneficios, pero no de privilegios como un ciudadano verdadero. Lo mismo sucede aquí mientras estemos en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y por si fuera eso poco, dice en Primera de Juan 4:4, que mayor es el que está con nosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. Pero entonces, ¿por qué no lo mostramos? ¿Por qué no lo creemos? Si dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué no vemos esa realidad? ¿Por qué seguimos a merced del diablo entonces? Estamos en territorio enemigo, eso nunca lo podemos olvidar, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y estamos en una guerra espiritual todos los días contra los poderes de las tinieblas. Y nos va a hacer oposición en una guerra y batalla. Pero nos hace la guerra desde 3 frentes. El enemigo, el mundo, la carne y él mismo. Ahora, aquí viene la parte interesante. Grábense esto. El poder de Satanás no solo radica en la mentira que él nos vende de distintas maneras y que nosotros compramos y vivimos, sino también las mentiras que nosotros mismos decimos. Como bien afirma la palabra de Dios en el Salmo 116:11. Todo hombre es mentiroso, y dice todo. O sea, producto de la naturaleza pecaminosa, todo hombre es mentiroso. Porque tenemos una tendencia natural hacia la mentira. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. ¿Cierto o no? ¿Sí? Todos tenemos una tendencia natural para excusarnos, para no mostrar la debilidad, para no mostrar que nos equivocamos. ¿Cómo es que va a ver mi punto débil? Y no. Ahora agárrese bien de la silla.
¿Cuál creen ustedes que fue el primer juicio o la causa del primer juicio en la iglesia que Jesús acababa de fundar después de que murió en la cruz del Calvario? En Hechos 5, del 1 al 11, parafraseando, dice que Ananías y Zafira, un matrimonio de creyentes, hablando de creyentes mentirosos, vendieron un terreno y prometieron dar de ofrenda lo que les pagaran por ese terreno, pero no cumplieron, mintieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Murieron los dos. O sea, el problema no fue en dar, porque sí dieron. El problema fue en prometer, en mentir en el dar. Yo escribiría un libro, se los digo así con todo el corazón, de tantos creyentes que he conocido, que le han prometido a Dios y que han mentido. Frases como esta: si Dios me da ese trabajo, voy a diezmar, pastor, va a ver que voy a diezmar. Si Dios me da ese negocio, prometo que voy a apoyar la obra de Dios. Si Dios suple para salir de estas deudas que tengo, prometo que si me aumentan el sueldo, prometo que si me dan este trabajo, prometo que si este negocio surte efecto y que Dios me prospere, prometo que... y tantas promesas. ¿Cuántos creyentes mienten en sus promesas? ¿Sí conoce de esos que mienten? ¿Sí conoce? O tal vez hasta nosotros mismos hemos mentido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren, vayan conmigo a Eclesiastés. Aquí se pone bueno esta última parte. No se vayan a perder. Eclesiastés. Cuando esté ahí, dígame amén. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, del 4 al 6. Se lo leo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que ¿quién se enoje? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Te pregunto, ¿quién va a destruir la obra de tu trabajo si tú le mientes al Señor? ¿El diablo o Dios? El diablo o Dios. ¿Se dan cuenta por qué hay tanta gente en la iglesia así? ¿Sí se dan cuenta o no? Ahora ya se les está abriendo un panorama. Es muy claro al estudiar las escrituras que el poder de Satanás radica en la mentira. Ahí radica todo su poder. Pero si todavía no están convencidos, ¿qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica? Vayan a segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Qué dice ahí? Versión Dios habla hoy. Lee esa versión, Johnny, por favor. Pon la versión Dios habla hoy. Escuche esa versión. Usted siga en su Reina Valera, deje que lea Jonathan. En versión Dios habla hoy. No, segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Escuche bien, ¿eh? Lo dice un poco más claro. Por eso, segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. ¿Listo? En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Hasta el 12. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. ¿Sí se da cuenta de lo que está hablando? En pocas palabras, este pasaje revela
que va a llegar un momento en que Dios, habiendo hablado a través de los siglos con su palabra y de diferentes personas, con diferentes personas, y a través de la gracia, Él va a enviar juicio, pero sobre aquellos que rechacen la verdad. Y ese juicio dice que va a llegar en forma o en manera de un poder engañoso que hará que muchos crean las mentiras de Satanás. Y hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Vea tan solo las predicaciones en el internet, en el Facebook o en YouTube. La gran mayoría victimizan a la gente, pero no la confrontan con su pecado. O sea, la hace, ay, pobrecita, ¿cómo está sufriendo? Mira, pobrecita. Pero no le dicen, no, es que tienes que arrepentirte porque tienes una boca tan venenosa. ¿Sí? No, es que tienes que arrepentirte porque eres tan ladrón. No se les confronta. Pero mire, ¿por qué sucede esto? ¿Qué dice Pablo en 1 de Timoteo 4, del 1 al 2? 1 de Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, o sea, de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, ¿de quién? De demonios. ¿Por la hipocresía de quién? De mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí dice todo lo que van a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que en el juicio final de los incrédulos está íntimamente relacionado a la mentira. Ahora, porque al creer la mentira, terminan rechazando al único camino, que es la verdad, que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y número 3, el último punto, el poder de la mentira. Muy atentos y llévense esto en su mente y su corazón. Si no entendieron todo lo que hablamos, llévense esto. El apóstol Juan, escribiendo en sus días finales, él exhorta a todos los creyentes cuando escribe sus cartas a que tengan cuidado con los falsos maestros, como Pablo le dice a Timoteo, que traen doctrinas, enseñanzas de demonios. Mire lo que dice en 2 de Juan 1:7. 2 de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. ¿Qué dice Segunda de Juan 1:7? Los engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Conoce sectas que dicen que Cristo no es Dios? Que no vino en carne, que es un ángel, que fue creado. Pero ¿de dónde viene ese poder? Tiene que analizarlo a la luz de la palabra. Con estas palabras, Juan deja claro que hay un poder engañoso, un espíritu de mentira que ha estado activo, presente en el mundo, y ese espíritu de mentira representa a un personaje, el anticristo. O sea, ¿qué es anticristo? Pues todo lo que se opone a Cristo. No busque imágenes apocalípticas. Pablo, ¿qué le dice a los Gálatas? Lo que leímos en Gálatas 1:6 al 9, que cuando alguien viene y cree otro evangelio, dice que queda víctima de su propio engaño. Pero mire lo que dice ahí en Gálatas 3, del 1 al 3. ¿Qué dice Pablo? En Gálatas 3, del 1 al 3. ¿Qué dice? Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano? O sea, les está diciendo, bueno, ¿quién los engañó? Ustedes ahora, prácticamente lo que les dice, miren, ustedes al exponerse a otro evangelio, están recibiendo otro espíritu. Reciben otro espíritu. Y él hace énfasis en la figura del anticristo, de todo lo que se opone a Cristo. O sea, sin entrar en temas escatológicos, de como ha sido representado muchas veces, y ¡ay! Las señales del Apocalipsis.
Nada de eso. El anticristo ha sido representado a lo largo de la historia, en la Biblia, por medio del engaño y la mentira. Todo lo que se opone a Cristo va a mentir. Y ahora con las redes sociales, pues es todavía más fácil, porque la gente escucha lo que quiere oír, no para ser confrontados. ¿Ustedes creen que van a escuchar una predicación donde se les hable del pecado, donde tengas que arrepentirte porque si no te vas a ir al infierno? Pues lógico que le vas a cambiar una donde te digan que despierta al campeón que hay en ti, que Dios te quiere bendecir, que hoy es el día de tu milagro, que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de sanidad. Sí, claro que sí lo puede hacer, pero primero es lo primero. Pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque como Pablo advirtió, ¿qué advirtió Pablo? Vayan a 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, mire lo que Pablo advirtió. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, se lo leo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, que les encanta el dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, o sea, mentirosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, inflados, orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, y luego, ahí mismo en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, cuando no querrán oír la verdadera palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos. Y eso ya lo estamos viendo. Eso ya lo estamos viendo. Por eso Juan se refiere a Satanás como el engañador. Incluso Pablo advirtió que vendría con señales, con prodigios mentirosos, conforme a la actividad de Satanás para engañar, como leyó Jonathan en 2 de Tesalonicenses. Por eso tengan cuidado. Vengan por su milagro, vengan hoy, vengan por... A ver. Tú puedes manipular la soberanía de Dios. Por eso tengan mucho cuidado cuando se les invita a eventos donde se prometen milagros y maravillas, campaña de milagros y de sanidades. Dios hoy te dará tu milagro que tanto has anhelado. Y no quiere decir que Dios no lo haga, claro que lo puede hacer. A Él no se le ha acabado el poder, pero Él es soberano. Nadie puede ordenarle o manipularle al antojo del cliente. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que seas feliz. A ver, te mandó una carta directamente a ti para que hables en su nombre y que digas, es que Dios quiere, Dios. ¿Dónde dice tanto Dios quiere? Yo no las encuentro. Lo único que yo encuentro es una escritura que nos confronta. Alguien lea Hechos 17:30. Eso es lo que Dios quiere. A ver, léanlo. Hechos 17:30. ¿Qué dice Hechos 17:30? Eso es lo que sí Dios quiere. Es más, no quiere, manda. ¿Qué dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda? ¿Qué manda? No, es que Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere darte el carro, Dios quiere darte el trabajo, Dios quiere darte el negocio, Dios quiere. No, mentirosos. Dios quiere que te arrepientas primero. Ahora escuchen para terminar. Cuando a Cristo le preguntaron sus discípulos acerca de las señales del fin de los tiempos, ¿qué fue lo primero que mencionó? Vayan todos a Mateo 24, ahí vamos a terminar. ¿Qué fue lo primero que mencionó Jesús cuando le dijeron sus discípulos, Señor, híjole, ¿cómo van a ser las señales antes del fin? Porque, híjole, esto que nos habla está medio crítico, ¿eh?
¿Qué dijo Jesús? Miren, vayan conmigo y lo vamos a analizar juntos. Mateo 24 del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, cuando ya todo vaya a acabar. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Lo primero que menciona es el engaño, la mentira. Pero ¿cuántas veces ponemos más atención a lo que menciona desde el verso 6 hasta el verso 12, donde habla de las guerras, de las pestes, de los rumores de guerras, de tantas cosas que van a suceder? Por ejemplo, ahora que tembló en Turquía, es el juicio de Dios, el Señor ya viene. Sí, es dolores de parto. Pero estás realmente apercibido, estás realmente entendiendo que lo primero que va a lanzar el diablo es engañarte. Porque está tan escondida la mentira, pero ¿cuántas veces le damos énfasis a eso? ¡Oh, es señal de que Cristo viene! Sí, claro que Él va a venir. Pero la principal señal es el engaño que ha metido en la iglesia creyentes mentirosos, creyentes de mentira, que prometen y no cumplen, que hablan mentira, que le deshonran a los padres, como leímos lo que dice Pablo a Timoteo. Estamos viendo todo eso. Y aún más, olvidamos lo principal. Miren el verso 13 y 14 de ahí de Mateo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, el que esté alerta, ese es el que va a ser salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Les pregunto, ¿ya está sucediendo eso? ¿El evangelio ya se predica en todo el mundo? No, hombre, no, ni siquiera ni aquí. Hacen falta obreros. La oración de Jesús sigue siendo la misma de Mateo 9:38. Rueguen al Padre que envíe obreros a la mies. Hacen falta brazos para abrazar, para bocas para compartir. Pero no termina ahí, porque ¿qué dice enseguida? Del verso 15 al 23. Les habla, dice, miren, eso es del mundo, ¿eh? O sea, del 6 al 12 les dice, miren, todas estas señales van a suceder en el mundo. Va a haber guerras, pestes, terremotos, rumores de guerras, pero ahí les va lo que les viene a ustedes. Y les empieza a decir, no lo vamos a leer desde el 15 hasta el 23, todo lo que les va a pasar a ellos. Miren, y ustedes también agárrense, va a venir persecución, los van a entregar entre hermanos, se van a traicionar, el amor de muchos se va a enfriar. Es más, ustedes se van a odiar los unos a los otros, se van a caer gordos, les van a prohibir de que vayan a otro lugar. No te juntes con aquella chusma, ¿sí? Porque aquellos, ojalá y los corran de allá. Esa es la versión Francisco habla hoy, ¿sí? Y lo estamos viendo hoy. Los odios de los disque hermanos unos contra los otros, en lugar de que el evangelio sea predicado. Pero ¿qué les advierte una vez más? Solamente vayan ahí en el verso 24. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, ¿qué dice? Que engañarán, si fuere posible, aún a quién. Ah, caray. Entonces te pregunto, ¿tú y yo podemos caer víctimas de engaños, de mentiras, sí o no? En pocas palabras, este versículo habla de la astucia de Satanás y del poder que tiene la mentira. Cristo nos deja claro que si no nos ayuda, si Él no interfiere a favor de los creyentes verdaderos, sus escogidos pueden ser fácilmente engañados por el diablo. Lo habla claro. Ahora, al leer y al estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que los falsos maestros, los falsos ministros, no son cosa de hoy, sino que han estado presentes desde los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Y cómo? Llevando a cabo el plan del diablo. La última escritura, 2 de Corintios 11, del 13 al 15. El que la tenga, léala bien fuerte. En esa escritura, Pablo identifica a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, como obreros enviados
por Satanás para engañar a la iglesia por medio de falsas enseñanzas y que tienen apariencia de piedad, pero son mentirosos, ministros del diablo. ¿Qué dice 2 de Corintios 11, 13 al 15? A ver. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Cristo. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuyo fin será qué? Conforme a sus obras. Pero ¿qué es lo que resalta ahí? ¿Qué va a suceder? El engaño, la mentira. La mentira fue en el cielo, en el huerto del Edén, aún con Jesús. Ha sido desde el principio y seguirá siendo, mientras estemos aquí en la tierra, seguirá siendo el arma más usada, utilizada por Satanás para engañar aún a los escogidos. Si se dan cuenta del peligro. Ahora, para terminar, dice la palabra que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. En 2 de Corintios 5, 17. Romanos 8, 1 dice que los que estamos en Cristo no hay condenación. Pero también dice que tú eliges creer la verdad o la mentira, como leímos en Romanos 1, 25. Y la pregunta es, ¿qué tipo de creyente quieres ser tú? ¿Un creyente de verdad o un creyente de mentira? ¿Quieres seguir hablando mentiras como lo has estado haciendo este tiempo? ¿O de verdad quieres ya desarraigar esa semilla podrida? ¿Qué quieres hacer? ¿De cuál creyente quieres ser? ¿De los de verdad o de los de mentira? Por eso la palabra dice que el Señor busca verdaderos adoradores. ¿Y por qué busca verdaderos adoradores? ¿Por qué? Porque hay falsos. Pero ¿cuándo vamos a terminar con esa semilla podrida? Pues hasta que tú lo decidas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Esa es la pregunta. ¿Quieres seguir hablando mentiras? No, es que, mira, ya venía, pero tú, ¿qué crees? Se me atravesó un elefante con elefantitos. De veras. ¿Ya venía? En 5 minutos estoy ahí. 5 horas y no llegaste. Ahorita voy, ya voy para allá. Es que se me olvidó. Al rato te llamo. 6 horas y nunca llamaste. O sea, el diablo nos ha engañado haciéndonos creer que hay mentiras piadosas que no le hacen daño a nadie. Porque nunca te va a decir que la mentira, el mayor daño que te va a causar es a ti. Porque al final va a terminar destruyéndote. ¿Cuántos cristianos no han sido presa de sus propias palabras? Como dice la palabra en Proverbios, enlazados con sus propias palabras de mentira. Y caen bajo maldición porque mintieron. Y luego dicen, no, es que yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Por qué Dios no hace que me rinda el fruto de mi trabajo? Porque prometiste y no cumpliste, mentiroso. Y tal vez ahorita no te llegue la factura, pero te va a llegar si no te arrepientes. Hoy es el día, pónganse de pie. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Que no levanta las manos y hoy, ahí donde está, empiece a hablar con él y dígale, Señor, hoy yo desecho toda semilla de mentira, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo,
entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Jesús. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Jesús. Una vez más vamos a cantarle y a decirle: Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Jesús. Levantaré, Señor, levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Jesús. Una última vez, dígale: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Jesús. Palabras de verdad, Señor, que quieres escuchar. Palabras que quieres escuchar son solo para ti, Jesús. Una vez más. Palabras de verdad son solo para ti, Jesús. Su voz, dígale: palabras de verdad que quieres escuchar para ti, Jesús. Lo único que nos puede limpiar de todo pecado es la cruz de Cristo, la sangre. Vamos a terminar diciéndole este hermoso himno. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Quién nos da otro corazón y nos hace amigos de Dios? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede perdonar? ¿Quién me puede perdonar? ¿Quién me puede completar?
completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. ¿Quién me da otro corazón? ¿Quién me da otro corazón? Y me hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Ahora sí levante la voz y dígale: gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias, gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Dígale con su voz: gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Una última vez con todo su corazón: gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Sí, Señor, gracias por esa cruz hermosa, porque solo tú, Señor, puedes cambiar esa naturaleza pecaminosa, Señor, porque solo en ti, Señor, podemos nacer de nuevo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para deshacernos, Señor, de esa semilla podrida de mentiras, Señor. Hoy, Señor, nos sinceramos contigo, Señor, en esta hermosa mañana, pidiéndote que seas tú el que obre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Señor. Y que hablemos verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y que ya no hablemos mentiras, Señor. Que nos desarraiguemos, que nos liberemos de esa semilla podrida de mentira, porque cuando hablamos mentira estamos identificando de qué naturaleza somos, al igual que cuando hablamos verdad. Y tu palabra dice que nosotros somos, Señor, la luz, la sal del mundo, que tenemos que reflejar, Señor, tu verdad. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale por última vez: gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Aleluya, Señor, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios los bendiga. Dele palmas fuerte al Señor.